Chile se prepara para un balotaje decisivo este 14 de diciembre que enfrenta a dos modelos de país. Por un lado, el candidato de la derecha, José Antonio Kast, y por el otro, la candidata de izquierda, Janet Jara. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al investigador chileno Simón Rubiño Sea, magíster en políticas públicas. Con él vamos a intentar entender el trasfondo, los riesgos y las posibilidades que abre este balotaje para Chile y para la región. Hacemos el contacto con el país andino, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Simón, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Un saludo para ti con mucho afecto y para quienes están sintonizando este programa de Enfoque. Igualmente, estamos a muy poquitos días de lo que va a ser la segunda vuelta electoral en Chile, que va a enfrentar a Janet Jara y a José Antonio Kast. ¿Qué primera lectura haces de este balotaje? Bueno, es un balotaje que hasta cierto punto pareciera que está decantado. Algunas encuestas hasta el momento de la veda decían o justamente marcaban esta tendencia, digamos, por favorecer a José Antonio Kast, quien quedó en un resultado bastante estrecho, ¿sí? Con un 24, apenas a 3 puntos de Janet Jara, pero con todo un abanico de apoyos que podía sumar, tanto los votantes de Kaiser, los votantes de Matei, quienes prefirieron a Parisi. Pero a pesar de este mood y de esta sensación de normalización de José Antonio Caz como la figura victoriosa de este domingo 14 de diciembre, cuando será el momento del balotaje, el oficialismo no se resiste y mantiene ciertas expectativas, cierta esperanza en algunos puntos o clivajes que son bastante importantes. Suponiendo que las encuestas se concreten el próximo domingo y José Antonio Kast se convierta en presidente de Chile, luego del estallido social de 2019 y de todo lo que ha ocurrido en el país, ¿cómo se mantiene vigente el proyecto político de Kast? Bueno, José Antonio Caz ha logrado llegar como a la opinión del establishment como la carta de seguridad, como una carta de orden, como una carta que se ha sabido vender como aquel que es el capaz de organizar la casa, a pesar de que la estadística macroeconómica ha favorecido el desempeño de este gobierno, a pesar de que el progresismo ha logrado también trabajar en asuntos migratorios, de seguridad social, de seguridad también en términos de delincuencia, con todos los datos a la baja. Pareciera que hay cierto concierto en la opinión pública que ha permitido establecer la inseguridad, la inestabilidad económica, a pesar de lo primero que acabo de mencionar, y él se ha ungido como si fuese el único capaz o el más propio, digámoslo, de poder organizar justamente la situación que está viviendo en Chile con esta propuesta de las tres emergencias que ha planteado. Y me parece que en estos 6, ya llegando a 7 años que han pasado desde el estallido social, creo que tanto el oficialismo como las corrientes y movimientos sociales que promovieron justamente todo este contexto social no han sabido reponerse, no han sabido restituir y no han sabido conducir debidamente hasta cierto punto, digámoslo que tampoco es responsabilidad exclusiva de ellos, esta agenda de transformaciones sociales que quedó un poco trunca con este gobierno, que logró, y el tiempo será generoso en evaluar justamente la estabilización que logró a nivel nacional, pero justamente la agenda de transformaciones quedó trunca y habrá que ver, habrá que esperar cómo se comportará el movimiento social con un gobierno que a todas luces se ha ofrecido como regresivo, ultraconservador y alineado con intereses que en Chile han sido bastante resistidos. Simón, y en el caso que la izquierda dé una sorpresa con Janet Jara, ¿cuáles son sus principales fortalezas? En el escenario que se dé la sorpresa, que realmente sería bastante sorpresivo, Ujú. Janet Jara ha demostrado ser una figura dialogante, una figura que ha permitido construir consensos, que ha permitido resolver cuellos de botella en términos de reformas prometidas por largo tiempo, como por ejemplo fue la reforma pensional en Chile, que estuvo trabada durante más de una década prácticamente,
en el Parlamento, se logró negociar, se logró destrabar, y si bien no dejó contento a nadie, tampoco, tampoco permitió dar continuidad a ciertas desigualdades estructurales que estaban dentro y que persisten, por supuesto, dentro del sistema pensional, pero por lo menos se enfocó en las necesidades y permitió mejorar el monto mensual que recibe la gente. Entonces habría que esperar, creería que cierto cambio de timón un poco en cómo se conducen las cosas. No esperaría mayores transformaciones estructurales, más aún viendo que la Cámara Baja del Congreso sigue estando en disputa, a pesar de que el Senado esté en relativo empate. Sí va a haber dificultades de tramitar una agenda progresista, digámoslo, dentro del Congreso. Entonces sería más bien un gobierno que podría continuar cierta vocación de diálogo, pero que tendría la tarea de cerrar muchos descontentos que terminó generando el gobierno del presidente Boric. ¿Y cómo se inserta esta elección en Chile en el ciclo latinoamericano de países que están haciendo un giro hacia la derecha? Ni siquiera es al centro, ¿no? Una de las derechas Ujú. más extremas, por lo general. Sí, lo he escuchado tanto de grandes referentes como García Linera, entre otros o que fueron protagonistas de la primera ola progresista en América Latina. Y es que la región vive momentos como mareas electorales. Suele moverse para un lado, después de cierta cantidad de tiempo el péndulo va para el otro y luego vuelve y así se va moviendo. Por ejemplo, tras los grandes movimientos nacionalistas con cierto aire socialista de la mitad del siglo XX, llegaron las dictaduras, luego aparecieron la profundización de las democracias liberales, luego los movimientos más neoliberales, luego progresistas, luego derechas. Ahora volvió durante un periodo de América Latina hacia el sector progresista, y pareciera que la derecha, al no poder contener o no poder mantener ni monopolizar cierta facción del poder, ha encontrado en referentes multilaterales o referentes internacionales, perdón, la posibilidad de ir corriendo el cerco más allá de lo socialmente aceptable, y han develado, más que adoptado, agendas conservadoras, regresivas, que buscan esta restitución conservadora para poder frenar o revertir ciertas victorias bastante importantes que tuvo el progresismo en este segundo ciclo, porque si miras a nivel latinoamericano se lograron reformas bastante importantes, obviamente cimentadas en los logros de la primera oleada progresista, pero ahora habrá que esperar que este paréntesis conservador o este paréntesis reaccionario vuelva a retroceder y eventualmente poderse desenvolver un nuevo proyecto progresista, y esperar que la región pueda, de cierta manera, poder apuntalar los principios democráticos que deberían tener todas las naciones para propender hacia el progreso, y no que llegue una nueva agenda con retroexcavadora conservadora a deshacer y a revertir los derechos sociales que han tenido posibilidad de restituir los gobiernos progresistas en la última década. Y en el caso de que se concrete el triunfo de José Antonio Caz en las elecciones de este domingo, ¿qué impacto tendría para las izquierdas de Latinoamérica este giro hacia la derecha? Yo esperaría que fungiese como un llamado de atención, de un llamado de alerta, justamente en términos de poder diferenciarse de proyectos que han demostrado ser caducos para la gente como alternativa de resolución de problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Trataré de explicarlo brevemente. Y es que durante los últimos 30 años quizás, la gente de a pie, la mayoría de las personas de nuestros países, no han logrado percibir la significativa diferencia que podría haber entre un proyecto de izquierda, un proyecto de centro izquierda, un proyecto de centro o centro derecho o derecha. A la larga, pareciera que uno u otro terminan administrando cierta estructura estatal sin transformar efectivamente las condiciones estructurales de la desigualdad que afectan a las personas en el día a día. Y cuando llegan estos proyectos de ultraderecha, digámoslo, que obviamente uno puede haber gente a favor, puede uno estar en ¿Sí? desacuerdo, ofrecen alternativas para resolver problemas que la gente está sintiendo en el día a día. Y en la medida en que las izquierdas logren traducir las grandes banderas, las grandes transformaciones en moneda de cambio, en el sencillo con el cual pagan el pan día a día, la gente va a entender
¿Qué implica una reforma laboral? ¿Qué implica una transformación del sistema pensional? ¿Cuántas horas van a ahorrar en el sistema de salud en términos de espera, en términos de garantía? ¿Cuánto pagan o no para poder tener alguna prestación médica? Y en la medida que la gente pueda realmente sentir eso, probablemente vayan a volver a apoyar el progresismo, no solamente por el mero rechazo a las medidas ultraconservadoras. Entonces, creo que ahí está el desafío y esperaría que la victoria de José Antonio Caz pueda convertirse en este timbrazo y para redondearlo, veamos lo que pasó en Nueva York con Zoran Mondani. ¿Cuál es la gran apuesta de él? Pues es una transformación en el transporte, una transformación en el negocio de la renta de vivienda y así otras transformaciones para poderle brindar bienestar. Y la medida en que la gente comprendió la conversión de su alto programa en resolución de problemas diarios, la gente lo apoyó. Y más allá de la campaña y los discursos políticos en Chile, ¿cuáles son los temas que más preocupan a la población? Hoy por hoy la gente está muy preocupada de, diría, tres o cuatro asuntos principalmente, que son lo económico, la inseguridad, la migración y la estabilidad laboral. Siempre están rondando el desempleo, la creación de empleo, la estabilidad de los contratos, pero justamente con base en los asuntos de inseguridad, a pesar que las encuestas demuestran una disminución de la delincuencia tanto común como de alto impacto en Chile, y los asuntos migratorios, a pesar de que la inseguridad y los delitos que se presentan en Chile son menores al 5% del total Esto era un dato antiguo que tendría que actualizar, pero de alrededor del 2002 más o menos era el 95% de delitos cometidos por connacionales y solo el 5 o menos eran cometidos por migrantes. Se instaló justamente la asociación entre migración y delincuencia. En términos de estabilidad económica, pues lo mencionaba en un comienzo, se ha podido normalizar y organizar un poquito en términos económicos de crecimiento, de desempeño macroeconómico, y esas serían las preocupaciones que movieron parte de esta elección y que han tenido a José Antonio Caz como la primera preferencia, en encuestas por lo menos. Hablábamos hace un rato de lo que fue y la importancia que tuvo en el país el estallido de 2019. ¿Crees que esa energía, ese fuego ya se apagó o se está transformando y sigue vivo? Yo creo que la forma en que se decantaron los sucesos, tanto del propio estallido y truncado por la pandemia, la no reacción del establecimiento para poder satisfacer las demandas, sino que postergarlas a un estallido, postergarlas, perdón, a un proceso constituyente que terminó totalmente tergiversado, que como dijo el presidente, los dirigentes no pueden ir más allá de las necesidades de su pueblo. Creería que tanto el momento constituyente como las posibilidades de un nuevo estallido social están por ahora pospuestas. Las necesidades estructurales que se demandaron resolver en ese momento perseveran, lamentablemente. Sin embargo, no hay un mood o no hay digámoslo como una sensación, perdón, capaz de poder mover por ahora, digámoslo, un nuevo estallido, pero sí persisten las demandas y habrá que ver cómo la gente se realiza a través de un gobierno de ultraderecha, de un probable, perdón, gobierno de ultraderecha, la regresión de ciertas garantías y ciertos derechos sociales que se han dado por sentados, que ahora al prever digámoslo, como estos retrocesos en términos de derechos, habrá que ver cómo la gente reacciona y a ver si es que a raíz de esto se gesta un nuevo estallido, pero por el horizonte del corto plazo no se ve muy probable. ¿Y qué podemos esperar de la relación de Chile con países como Estados Unidos y China si gana José Antonio Caz en estas elecciones del domingo? En los últimos 30 años ha sido bastante o relativamente estable en términos de relaciones internacionales. Ha procurado, independiente del color político, tratar de mantener relaciones de Estado, sabiendo que hay connacionales que viven en otra frontera, sabiendo que hay negocios, sabiendo que hay relaciones políticas que se han venido sosteniendo en el tiempo. Y en ese sentido, el presidente Boric ha sido bastante estratégico, bastante hábil en mantener abiertas, a pesar de las diferencias, las relaciones con Estados Unidos. Chile no ha sido de los grandes perjudicados en términos de las tasas, que finalmente, al parecer, terminó siendo más un ladrillo que una mordida por parte del presidente Donald Trump, que ha tenido que recular justamente con grandes socios comerciales como fue Brasil, como ha sido con México.
Y creería que lo que sí puede marcar un poco la diferencia, y la ultraderecha ha demostrado, que ellos sí politizan, que sí han politizado las relaciones internacionales. Entonces habría que ver cómo José Antonio Kast, que es de la línea ultraconservadora que comparte con Donald Trump, transforma esta connivencia con las políticas clasistas y racistas que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos, que debería haberse esta connivencia. Y con China pasa algo bastante paradójico, y es que ya en Chile no está calando tanto el discurso prejuicioso del comunismo chino, que es una dictadura, sino que se ha abierto un poquito más la opinión a comprender un poco el rol estratégico que funge China a nivel geopolítico y que ha permitido a varios países poder acrecentar la inversión extranjera directa, movilizar la economía, desarrollar grandes proyectos de infraestructura. Y creería que José Antonio Kast, por lo menos para poder cumplir su promesa de emergencia económica, será estratégico y sabrá mantener las relaciones con China, que hoy por hoy es un socio altamente estratégico con Chile. Simón, ¿y qué le dirías a quienes todavía están indecisos en el voto de este domingo? Personalmente, les recomendaría tratar de votar por una opción sensata que permita estabilidad y que no termine recortándole beneficios sociales, que ha sido bastante complejos de conseguir. Por ejemplo, el copago cero en salud, por ejemplo, la mejora en las pensiones. Yo no quisiera que ni mi madre ni la madre de nadie en nuestro país tuviera que ver su pensión recortada, que por tratar de preferir recortar recursos públicos se comience a ver deficiencia en el sector público. Y creería que si bien este gobierno del presidente Boric deja una deuda con el sector social, más simbólica que tangible, por lo que conversamos hace un momento, creería que tienen la capacidad y con Janet Jara existe una posibilidad de poder dar continuidad y poder resolver las situaciones de una forma más democrática que la que puede ofrecer alguien que antes de llegar al poder ya está ofreciendo recortar recursos que nadie sabe de dónde los va a sacar ni cuánto va a ser el verdadero impacto justamente de estos recortes sociales. Lo llamaría a votar con sensatez y pensar en las próximas generaciones. Simón Rubiño Sea, magíster en políticas públicas, investigador y analista chileno. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra, y un abrazo para toda la gente. Enfoque. Geopolítica. Es momento de despedirme. Como siempre, los invitamos a suscribirse a este canal, compartirlo y dejar sus comentarios para poder apoyar este proyecto independiente que intenta analizar lo que ocurre en el mundo y, por qué no, cuestionarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Enfoque. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.